Soy Miquel Nadal, director de la fundación del RAC. Tengo a mi derecha a Julio García Ramón, que es el presidente de ITS España. El RAC y ITS España son los dos convocantes de esta jornada sobre información de tráfico en nuestro país, que lleva por título La Hora de la Verdad. Lo primero que debo hacer, por supuesto, es agradecerles a ustedes su presencia hoy aquí y desde el RAC pues mostrar nuestra satisfacción por haber podido organizar esta jornada. Una jornada que esperamos que sea de interés para todos y que nosotros pensamos que tiene lugar en un contexto realmente interesante. A mí en esta presentación de la jornada me gustaría aprovechar para hacer algunas reflexiones sobre el contexto en el que nos movemos, sobre el contexto en el cual se mueve la información de tráfico en España, que creo que pueden ser de utilidad para enmarcar un poco las sesiones que tendremos a continuación. Primero me gustaría hacer, como decía, una reflexión sobre el contexto, sobre el entorno. En primer lugar, desde el punto de vista de la oferta de información de tráfico. Todos sabemos que en los últimos años ha habido grandes avances tecnológicos que, a mi modo de ver, han hecho que la tecnología, a día de hoy, deje en gran medida de ser una barrera a efectos de la provisión de servicios de información de tráfico. Ha habido grandes avances, por ejemplo, en lo que se refiere a generación de información, a generación de datos. Hoy la generación de datos ya no solo depende de los informes que pueden hacer los agentes de tráfico o de las cámaras de que podamos disponer o de las espiras que están en un número importante de nuestras carreteras y calles, sino que tenemos nuevas fuentes de información, ya sea, por ejemplo, a través de la información que podemos disponer de flotas, la llamada Floating Car Data, o la información que generan los propios móviles, ¿no? Por lo tanto, ahí ha habido un salto adelante importante. Yo creo que también ha habido un salto importante en lo que se refiere al procesamiento de esos datos. Hoy disponemos de una capacidad tecnológica, de unos servidores informáticos potentísimos que nos permiten procesar millones y millones de datos a la vez y que nos permiten obtener información no solo del estado del tráfico, sino que también nos permiten obtener información a efectos de predicción. Ese es un poco el gran salto adelante que se está teniendo lugar en Europa, en Estados Unidos y en algunos países asiáticos y que me parece especialmente relevante. Y finalmente ha habido también desde el punto de vista tecnológico avances muy importantes por lo que se refiere a los canales de distribución. Tradicionalmente la información de tráfico pues se ha venido distribuyendo y todavía se hace a través de crónicas orales en la radio y hoy tenemos nuevos canales de distribución masiva, ya sea la web, ya sea los navegadores o ya sea los propios móviles que claramente de cara a futuro pues van a ganar todavía más protagonismo. Por tanto, ha habido un salto tecnológico muy importante que ha hecho que desde el punto de vista de la oferta de información de tráfico la situación mejorase de forma muy significativa, pero yo no me resistiría a comentar una paradoja que me parece interesante, que me parece importante tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, y es que frente a ese avance tecnológico, la provisión del servicio de información de tráfico sigue teniendo todavía lo que yo llamo una componente artesana, una componente de conocimiento experto importante. No nos basta con tener muchos datos, no nos basta con poderlos procesar muy bien, no nos basta con tener muchos canales por los cuales distribuir esos datos, sino que además necesitamos el factor humano, el conocimiento experto que nos permita filtrar los datos, que nos permita contrastarlos, que nos permita realmente asegurarnos que esos datos que acabamos ofreciendo son de suficiente calidad para que al usuario le sean realmente de utilidad, ¿no?
Yo creo que frente a esos avances que ha habido y que está habiendo por el lado de la oferta, es decir, de la provisión del servicio, por el lado de la demanda, yo diría que el panorama es un poco más confuso. Y me explico. A mi entender, hay un aumento objetivo de la demanda de información de tráfico, básicamente porque vivimos en una sociedad donde el valor del tiempo cada vez es más grande, cada vez todos damos más valor al hecho de poder ganar tiempo. Vivimos en una sociedad también donde, desde el punto de vista de la movilidad en general, al margen de la situación coyuntural de crisis por la que atravesamos hoy en día, los niveles de congestión de tráfico están creciendo, sobre todo en áreas metropolitanas, en grandes áreas metropolitanas, y ese es un aspecto en el cual nuestro país, o al cual nuestro país no es ajeno. Por lo tanto, hay un aumento objetivo de lo que yo llamaría la demanda de información de tráfico. Sin embargo, nos cuesta mucho saber, y yo creo que realmente, al menos en España no lo sabemos, no sabemos cuánto está dispuesto el usuario a pagar por esa información. No lo sabemos quizá porque el servicio no está suficientemente desarrollado, no lo sabemos también o tampoco porque es difícil que el usuario demande y muestre una disposición a pagar por algo que realmente no conoce bien en qué consiste. Por lo tanto, yo creo que ahí nos movemos en una situación de cierta indefinición, de más confusión, lo que me lleva a pensar que seguramente, y es una especulación que creo que sería bueno que tratásemos de contrastar a lo largo del seminario, estamos delante de un mercado que será tirado más por la oferta que por la demanda. Es decir, estamos delante, cuando hablamos de información de tráfico, de un mercado que seguramente hay que ir levantando y donde la oferta irá yendo por delante de la demanda. ¿Cuál es la situación en España? Muy brevemente. España, desde el punto de vista geográfico, es un país grande de la Unión Europea. Estamos hablando, en términos de extensión, somos el segundo país más grande de la Unión Europea, con un parque de vehículos importante. Estamos hablando de 25 millones de coches que circulan por las carreteras de España. Es un país donde yo creo que en los últimos años ha habido un esfuerzo significativo desde las administraciones públicas por mejorar las fuentes de información de tráfico disponibles. Creo que ese esfuerzo se nota a todos los niveles de las administraciones públicas, tanto a nivel de la DGT como a nivel de ciertas administraciones públicas autonómicas, ya sea el Servei Català de Trànsit o la Autoridad Vasca de Tráfico, como a nivel local. Los ayuntamientos tienen un papel muy importante a la hora de proveer información de tráfico, ya sea de la circulación en sus calles, como yo creo que ha habido ahí avances muy importantes en ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona, en lo que se refiere a la provisión de información de tráfico o a la información de la información respecto al transporte público. Pero aún así, a mi entender, pese a esos esfuerzos importantes, insisto, que ha habido en nuestro país en los últimos años, España, en la comparativa con otros países europeos, es todavía un territorio, en cierto modo, en blanco. Es decir, si vemos lo que está pasando en países como Alemania, en países como Reino Unido, en países como Holanda, por supuesto, claramente España va por detrás de esos países en lo que se refiere a la provisión de servicios de información de tráfico. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos por delante, y en una lectura optimista, es una gran oportunidad de mejora, una gran oportunidad en gran parte de copiar lo que han hecho otros países que van por delante nuestro. A mí me gusta, en estos casos, siempre rescatar una expresión de Pere Navarro, del director general de tráfico, que vendrá después a clausurar las jornadas, que le gusta hablar de la innovación imitativa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, en materia de información de tráfico, claramente tenemos una oportunidad de innovación imitativa de lo que están haciendo los países o algunos países de nuestro entorno.
Me gustaría acabar haciendo mención un poco de lo que estamos haciendo desde el RAC en materia de información de tráfico. El RAC, como saben ustedes, el RAC es el mayor automóvil club de España. Tenemos 1 millón de socios por todo el país. Proveemos servicios de movilidad. Y desde hace muchos años, entre esos servicios que da el RAC, está el de la información de tráfico. Durante mucho tiempo, esa información de tráfico se ha dado en forma de crónicas radiadas, pero desde hace 4 o 5 años tenemos un proyecto importante de, por decirlo de alguna forma, de automatizar ese servicio a partir de la construcción de una gran base de datos de información de tráfico. El proyecto de información de tráfico del RAC tiene una vocación de aglutinar, de ensamblar, de juntar las distintas fuentes de información de tráfico que están disponibles en España, ya sean información de tráfico proveniente de administraciones públicas a todos los niveles, central, autonómico o local, ya sea integrando la información de tráfico propia que genera la flota de asistencia del RAC. Pensemos que el RAC provee aproximadamente unos 3.500 servicios de asistencia en carretera cada día. Esa información, alguna de ella, de esas incidencias, sin duda es útil a efectos de la información de tráfico y la estamos incorporando a nuestra base de datos. En nuestra base de datos incorporamos también lo que llamamos los puntos de interés, ya se refieran a precios de gasolineras o a situación de disponibilidad de aparcamientos, o otra información de interés, por ejemplo, referida a seguridad vial. Es decir, seguramente ustedes conocen que a nivel europeo existe un proyecto que se llama EuroRAP, que evalúa desde el punto de la seguridad vial el riesgo en la red de carreteras, y al final acaba clasificando las carreteras en distintos colores en función del nivel de riesgo que tienen esas carreteras. Pues bien, esa información de EuroRAP la hemos incorporado a nuestra base de datos, y estamos en fase de un proceso de incorporar también información proveniente de Espiras y información proveniente de flotas, de grandes flotas de vehículos que se mueven por nuestras carreteras. Hasta ahora, la elaboración, la construcción de esta base de datos nos ha permitido sacar esa información por 2 grandes vías. Por un lado, a través de una web, la web infotransit.es, que si no la conocen les invito a que la conozcan, que, como digo, da de una forma amigable toda la información disponible que ahora mismo tenemos en nuestra base de datos. Y en julio pasado sacamos también información de esa base de datos a través de un servicio de mensajes SMS para el móvil. Estamos trabajando intensamente en ese proyecto, y lo que queremos es dar un salto cualitativo para pasar de dar información de incidencias, que es lo que hemos estado dando hasta ahora, a dar una información más rica, más sofisticada, información que nos permita hacer predicción de la evolución del tráfico a futuro, y que nos permita también dar servicios de enrutamiento dinámico. Estamos trabajando en eso, como digo, de forma intensiva, y esperamos que a lo largo del año 2011-2012 estemos en disposición de dar ese tipo de información. Quiero decir que desde el RAC estamos plenamente comprometidos en el desarrollo no solo real, sino también institucional, diría yo, de la información de tráfico en España, que somos miembros activos de ITS España, que somos miembros activos de ITS Europa. ITS Europa se agrupa bajo la égida de lo que se llama Értico. El RAC pertenece a Értico. Estamos, de hecho, en el Consejo de Administración de Értico. Por lo tanto, aquí sí que aprovecho para brindar cualquier actuación que se piense que podemos hacer a través de Értico
para propiciar un desarrollo más rápido de la provisión de servicios de información de tráfico en España. Estamos plenamente a su disposición para ello. Y la verdad que, como digo, para nosotros este es un tema importante que pensamos que puede tener un desarrollo pues notable en los próximos años. Con todo este entorno, con todo este contexto, he intentado resumir de forma rápida, es con el que hemos montado este seminario. Un seminario que queremos que sea de debate, un seminario que queremos que sirva para compartir experiencias y, modestamente y en la medida de lo posible, para acelerar ese proceso de despliegue y de provisión de los servicios de información de tráfico en nuestro país. Por supuesto, debo acabar agradeciendo la colaboración y la plena participación, la coorganización de este seminario a ITS España, a su presidente, Julio García Ramón, a Jaime Huerta, su director general, que han mostrado una disponibilidad absoluta a que este seminario pueda ser una realidad. Yo me paro aquí y paso la palabra a mi amigo Julio García Ramón para que haga su parte de presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Bien, como el tiempo es muy justo y estamos ya agotándolo, yo había preparado un pequeño PowerPoint que me sirve un poco de guía y para vosotros, para que me podáis seguir un poquitín. Mientras lo ponen, bueno, voy a aprovechar inicialmente para presentar un poco, para algunos de vosotros que no conozcáis qué es ITS. ITS es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la de promover la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo del transporte. Y entre ellas, pues por supuesto, está todo lo que se refiere a las tecnologías de la información, a los sistemas de información, que es un poco el objetivo de la reunión de hoy. Y que, como muy bien ha dicho Miquel Nadal, coorganizamos las dos asociaciones, tanto el RAC como ITS. ITS, además, hace otras aplicaciones que en estos momentos quizás no es montada. Muy bien, yo voy a hacer un pequeño repaso para ver en qué situación estamos ahora y vamos a ver primero, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la información del tráfico, de cuáles son los objetivos, qué tipología de la información existe, qué valores añadidos representa la información y cuál es el futuro. Vamos rápidamente. Bien, los antecedentes, para algunos de vosotros será posiblemente un tema muy conocido, pero para otros no lo es tanto. ¿Cómo ha ido evolucionando la información de tráfico? Yo tengo la suerte de que, por viejo, tengo la oportunidad de haberlo vivido, o sea que en este caso no me lo han contado, sino que lo he experimentado. Yo creo que, hombre, aunque había algo de información, hasta los años 80 no empieza realmente a existir información y la información se empieza a dar porque se ve que hay una demanda por parte del usuario de que necesita saber cosas y se empieza a dar primero por la radio comercial. Esto, digamos, que era la única que tenía lo que se llama información en el viaje, la televisión, que se continúa dando, pero que daba información para pues cada X tiempo, un poco una información muy general, el teletexto, que te permitía ya una pequeña interacción, y luego empiezan a través, en las rutas, las señales de mensaje variable de las VMS. Todo esto siempre dirigida prácticamente al vehículo privado. No olvidemos este concepto. Los años 90. En los años 90 ya tenemos más herramientas y empieza ya a utilizarse Internet. Internet que nos permite ya hacer una consulta previaje, cuidado, y aquí es importante, hago el resalte entre información en el viaje e información en el previaje. Y nos permite saber un poco organizarnos el viaje. Además, empieza a aparecer ya el transporte público. Es decir, no solo ya es información de cómo nos vamos a encontrar las rutas, sino un poco también de las tablas de tiempos y las tablas de horarios del transporte público. Y empieza ya, en algún caso, y en el caso de Cataluña existe, ya la información, el teléfono móvil, utilizar los SMS para recibir alguna información sobre las rutas previstas.
Creo que la DGT también lo tenía en aquel entonces, pero yo no lo recuerdo tanto. Yo lo que sí que recuerdo, estoy explicando, tal vez Federico luego pueda comentarlo un poco más en lo que ya tenía la DGT. Los años 2000, aquí ya empieza a haber un cambio importante, sobre todo porque la tecnología ayuda mucho. Hasta entonces las ideas estaban muy claras, qué es lo que demandaba el usuario y tal, pero los medios no estaban, digamos, al alcance. Y entonces empieza ya a originarse en los años 2000, sobre todo la evolución al final, ha sido ya los smartphones, en donde ya te permite lo que para mí es fundamental, que la información la recibas en el lugar oportuno y en el tiempo preciso, es decir, como diríamos los matemáticos, es una variable XT, que lo importante es la X y la T, es decir, que tengas la información. Por supuesto, que la información sea multimodal, para que te permita hacer alternativas de cuáles son tus posibilidades a la hora de viajar, y luego ya reincorpora ya un aspecto muy importante, en este caso, para el vehículo privado, que son los navegadores. ¿Qué objetivos? Inicialmente, y se plantea la información en este sentido, yo lo recuerdo porque lo que se valoraba la información a ver qué tiempo había mejorado, era mejorar el tiempo de viaje, es decir, dar al usuario, ya digo, en general, al principio del vehículo privado, la posibilidad de que conozca cuál es la situación de la red de carreteras, de la red de calles, y pueda tomar alternativas, muchas de ellas cuando ya estás inmerso, que este era uno de los problemas. Y luego, cuando ya empieza a aparecer la información previaje, y esta es la que yo, como he sido muchos años gestor del tráfico en la ciudad de Barcelona, creo que era importante para los gestores, es la que realmente nos permite hacer unos cambios en las pautas de comportamiento. Es decir, es la que realmente nos permite cambiar el medio de transporte, que es a lo que al final es el objetivo al cual aspira el gestor del transporte, el gestor que ahora se llama de la movilidad, de un entorno geográfico. Es decir, no solo que una vez has utilizado tu vehículo privado puedes seguir la mejor ruta y en el tiempo mínimo, sino que realmente cojas el método más adecuado, el modo de transporte más idóneo para el objetivo que estás persiguiendo. La tipología de la información, pues como he dicho ahora, la información previaje es la posibilidad de realizar o no el viaje, el cambio del modo del medio de transporte y la franja horaria. O sea, tenemos tres alternativas aquí. Cuando la información es en el viaje, ya no. Allí solo optimizamos el tiempo de recorrido, se puede buscar una alternativa si estamos metidos en medio de un follón, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, que yo al principio, como ingeniero, no le daba tanta importancia, pero que luego me di cuenta que era uno de los factores primordiales, es para el que está sumergido en un problema de tráfico, conocer al menos la casuística. Solo esto ya le da una perspectiva distinta y una actitud psicológica ante el problema bastante diferente. Continuamos. Esto es un poco, nada, un esquema muy rápido de los sistemas de información previaje, los distintos medios que han existido. No me voy a entretener, esto lo habréis visto en muchos otros sitios. Pasamos a la de la información en viaje, lo mismo, hay un centro de control donde se recibe toda la información de los datos, Miquel ha ido proporcionando, ya no me voy a entretener, entonces se hace el tratamiento de la información y se suministra por distintos medios la información, y aquí lo vemos un poco representado gráficamente. Adelante. Bien, el futuro. La información, básico, ha de ser multimodal. No se puede concebir ya la información unimodal. Como los viajes, cada vez más, han de ser multimodales. Y sobre todo, fijaros, porque seguramente en viajes de largo recorrido la multimodalidad no tiene tanto sentido, es unimodal porque además en general los viajes de largo recorrido suelen tener unas previsiones y suelen seguir unas pautas mucho más planificadas. Pero los viajes en los entornos metropolitanos, que es donde se generan los grandes problemas, estos en general podemos empezar a hacer el viaje de una forma y tenerlo que acabar de otra forma. Y esto obliga a que sea multimodal. Fijaros, siempre yo he explicado el mismo ejemplo, pero me parece muy representativo. Uno va en coche en un área metropolitana, yo siempre lo presentaba en Barcelona porque no lo conozco, y en aquel entonces me encuentro con un embotellamiento que no era el que yo estoy acostumbrado habitualmente. ¿Qué es lo que yo necesito en aquel momento? Que me diga, oiga, por favor, usted
está aquí, yo ya lo sé dónde estoy, pero yo quiero llegar en 20 minutos a mi punto de destino y tal como está, no va a llegar usted en 20 minutos. Pero tiene estas alternativas. Aquí cerca tiene una estación de ferrocarril, ahí puede aparcar el coche porque hay sitios libres y la tabla de horarios de los ferrocarriles es esta. Y este ferrocarril le va a llevar esto. Esto es lo que yo necesito, en el fondo, y esto es información multimodal. Por supuesto, si yo esta información también la tengo previaje, lo haré mucho mejor, porque ya lo habré previsto de entrada. Pero como me puede pasar, porque ha habido un accidente, por la razón que sea, que yo me encuentro con este problema, es muy importante esta multimodalidad. Y ya los sistemas cooperativos, aunque en medio he mencionado, los sistemas cooperativos van a revolucionar el mundo de las comunicaciones. Tanto el vehículo como el vehículo infraestructura. Yo supongo que Federico, que es un entusiasta de los sistemas cooperativos, os hablará después. La DGT sé que está muy involucrada en estas cuestiones, por lo tanto, se va a comentar. Pero para mí, dos aspectos importantes a tener en cuenta en los sistemas cooperativos de cara al futuro. La velocidad variable. Fijaros, hay una gran lucha con el tema de seguir las velocidades. Se considera la primera causa de los accidentes, etcétera, etcétera. Y luego el seguimiento de la velocidad se hace difícil. Yo mismo, que intento cumplir, muchas veces si voy distraído con otra persona, cuando la velocidad, que muchas veces es así, no es la más adecuada a la situación del entorno de la carretera en la cual me estoy moviendo, es decir, está por debajo, sin darme cuenta, hablando con el compañero, voy por una velocidad encima de ella y no me doy cuenta. Entonces, si tuviera un sistema que me lo está avisando y que me está diciendo en el propio navegador o un sistema como este, sería mucho mejor. El que, o bien, como se ha hablado en algunas de las reuniones que yo he estado en Europa, de que el propio sistema te limite en la velocidad, es decir, no te permita a que vayas o como mínimo tienes que forzar al vehículo a que vaya a esta velocidad. Es decir, el propio sistema te puede limitar la velocidad y entonces ya no la superarás. Y luego todo lo que sea información sobre la seguridad. La seguridad también, no voy a hablar, seguramente hablarán algunos compañeros. Y otra cosa que no podemos olvidar, aunque ahora, después de la experiencia en Londres, parece que cada vez esté con menos interés, es la cuestión del peaje dinámico. Yo continúo firmemente pensando que en el futuro se van a aplicar peajes de una forma más o menos inteligente. Ya lo sé que es una palabra, y sobre todo en Cataluña no lo podemos decir mucho porque pagamos por todo. Y los de algún partido diría que pagamos no solo por los nuestros, sino por los de los demás. Pero, en fin, yo creo que es una cuestión que, desde el punto de vista racional, tiene un sentido lógico aplastante. Por lo tanto, llegará. ¿Cómo llegará? Pues no lo sé, de una forma más o menos, por supuesto, seguramente cambiando previamente el sistema de costes asociado al uso del automóvil, que en estos momentos es totalmente desproporcionado. Los costes fijos son mucho más elevados en porcentaje que los costes variables, con lo cual esto no acabará de funcionar. ¿En qué contexto nos movemos y como ITS? Pues nos movemos con lo que se llama el ITS Action Plan, que es el plan de acción de ITS que ha determinado la Comisión Europea, que lo podréis leer, está especificado en todos los sitios, en el propio Internet, lo podéis encontrar, y que durante, por ejemplo, el 2010 había que hacer una serie de acciones, la prestación de servicios de información sobre el tráfico por parte del sector privado, suministro de datos de regulación del tráfico por las autoridades de transporte, etcétera, etcétera. Luego hay una directiva que completa un poco esto y dice exactamente qué debe hacerse. Y aquí lo especifico un poco, no me entretengo porque me alargaría más de lo pesado. Esto lo podéis leer, como supongo que lo podréis disponer más adelante. Y finalmente, el ITS Action Plan se compone de 6 áreas, de las cuales las 4 de arriba son prioritarias. Y nosotros ahora estamos precisamente inmiscuidos en la de la izquierda de arriba, el Optimal Use of Road Traffic and Travel Data. Este es donde estamos ahora metidos y es uno de los objetivos prioritarios. Finalmente, y para acabar mi intervención, y no quiero alargarme más porque hoy los protagonistas son luego los ponentes, ¿qué retos tenemos de cara al futuro? Y esto ya no lo tengo aquí. Pues, en primer lugar, uno de los problemas, y muchos de ellos os los puedo decir por experiencia propia, uniformidad a la hora de buscar la información de tráfico. Es decir, uno de los graves problemas que existe es que mucha de la información está en distintas plataformas, por ejemplo, me refiero a Internet, en la previaje. Por ejemplo, en Cataluña,
Si yo quiero saber, estoy fuera de Barcelona y quiero ir a Barcelona, tengo que meterme en la web de autopistas, luego en la del Servei Català del Trànsit, luego en la del Ayuntamiento de Barcelona. Claro, cuando he hecho todo el proceso, si no eres una persona muy experta, ya ha pasado media hora. Entonces ya resulta que la información no está actualizada, con lo cual no está bien. Es decir, la información existe en muchos casos, habría que ver la fiabilidad. Pero, en principio, esta información existe, pero el sistema de búsqueda no es, como diría muy bien mi amigo, amigable. Es decir, hay que buscar un sistema mucho más amigable. Que la información debe estar justa en el lugar oportuno y en el momento que corresponde, esto está clarísimo. Predicción, tú lo has mencionado, es una laguna aún que tenemos. Aún no está, aquí el profesor Barceló es un experto en estos temas, él dirá que él lo tiene resuelto. Yo creo que bastante sí, pero que no es fácil, y lo sabe muy bien. Supongo que luego a lo mejor sale la cuestión de predicción. Creo que es importante. Fijaros, yo recuerdo una vez yendo con un taxista en Barcelona, cuando se daba la información por tráfico, y estaban dando en el Valle de Hebrón, en estos momentos, pues no hay ningún embotellamiento, estamos parados, ¿no? Es que no había ningún embotellamiento hacía 10 minutos cuando los de la emisora habían cogido la información, pero en el momento que nosotros estábamos no era así. Y entonces, fíjese para lo que sirve. Cuidado, importantísimo, si la información es falsa o no corresponde a la realidad, pierdes toda tu credibilidad. Es mejor no dar información que dar una información que no sea fiable. Y finalmente, creo que el sistema estos de comunicación permitirá, lo que he dicho antes, a los sistemas de pago por uso de la vía, que puedan haber uno de los problemas que hay ahora es que el sistema de pago, cuando se habla de peajes, es que no puede ser constante, ha de ser variable dependiendo un poco de las circunstancias en las cuales nos movemos en el entorno en que estamos. Y entonces, esto, la única forma que puede funcionar un poco bien es a base de señales variables, bien sea a través de navegadores, bien sea a través de paneles de mensaje variable, etcétera, que permitan modificar esto con el tiempo. Y creo que con esto, ahí también los nuevos sistemas, posiblemente los cooperativos y todos los sistemas de información, permitan ayudar mucho. Y no querría alargarme más. Con esto creo que he intentado hacer una visión un poco más o menos panorámica de lo que es. Importante también, que no lo he dicho, yo recuerdo que los primeros años ya daban, por ejemplo, en Alemania yo había ido, yo como he sido un obseso siempre de la gestión del tráfico por el problema que me representa el sesgo de trabajar en ello, iba por Alemania y por las autopistas y ya me daban información a las autopistas y ahí ponía, comunique con la emisora tal, pero en perfecto alemán. Claro, en perfecto alemán, y yo cerca fueron y autostradas, no sé qué, y no entendía nada. Y me estaban dando que había una congestión y que me tenía que ir por otra autovía, por otra autopista, porque resultaba que había problemas, pero no me enteraba de nada. Otro de los problemas, es decir, cuando digo que hay que comunicar con un lenguaje que el usuario pueda entender, porque si te lo dan en otro lenguaje, no. O sea, la transoperabilidad es importantísima también. Y ahí está el ITS Action Plan también un poco por ello. Muy bien, no creo que ya me he pasado 5 minutos, no era mi objetivo, y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Julio, por una presentación muy interesante y muy apasionada. Se nota que eres un veterano del tema. Sin más solución de continuidad, pasaríamos a la primera sesión sobre información de tráfico en España, que moderará Sebastián de la Rica y en la cual participarán Federico Fernández, subdirector de la DGT, Carlos Rubio, jefe del Departamento de Tecnologías de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, y Suni Borges, gerente de Producto de Tráfico de Naftec. Bueno, vamos a empezar con la primera sesión sobre la información del tráfico en España. Muchas de las cosas que podría haber dicho, y además no estoy aquí para exponer mis ideas, sino para moderar las de los demás, pero sí me gustaría insistir en que el suministro de servicios de información sobre el tráfico en tiempo real es una de las pilares principales en los que se apoya la Directiva
de ITS de la Unión Europea. Ya hemos visto, que nos lo ha dicho Julio García Ramón, el proceso que ha ido siguiendo esta información a lo largo del tiempo, a través de la radio, la televisión, Internet, la señalización variable. El tema de la señalización variable, en todos estos temas yo he tenido pues la ocasión y el privilegio de estar muy implicado en ellos en lo que se refiere a la ciudad de Madrid, en todos estos sistemas de comunicación. En Madrid pusimos el primer sistema de orientación sobre los tiempos de recorrido a lo largo de una vía importante. Ha dicho Julio que uno de los objetivos de la información es acelerar el proceso del cambio de comportamiento de los ciudadanos. Yo aquí, en muchos foros en que he intervenido, siempre he sido un poco reticente en este planteamiento de lo que hay que cambiar es la sociedad y el comportamiento de los ciudadanos y no el comportamiento de quienes lo gobiernan. Creo que precisamente el tema que nos trae hoy aquí es de una importancia enorme a este respecto. Es decir, el ciudadano, lo que hay que hacer con él no es convencerle para que cambie de actitud. Lo que hay que hacer con él es darle buena información para que él tome sus decisiones. Porque el ciudadano, a pesar de lo que algunos creen, el ciudadano en general no es tonto. Lo que pasa es que suele estar muy mal informado. Y en ese sentido, el tema del tráfico y del transporte es algo esencial. Por otra parte, la información, aparte de la utilidad que pueda tener para obtener el mejor uso de las infraestructuras, tiene un objetivo que Julio ha mencionado y es la tranquilidad o la conciencia de que la información que le está llegando le resuelve sus incertidumbres. Es decir, no hay nada peor que un ciudadano metido en un coche, en un atasco, que no sabe qué es lo que pasa. Lo mismo puedo decir de otros medios de transporte, y lo estamos viendo en las ciudades españolas ahora, pues casi todas las redes de autobuses, o muchas de ellas, pues tienen los indicativos de cuánto falta para que llegue el autobús, etcétera, etcétera. Eso, aunque no añada, aparentemente, aunque no añada nada a la mejora del viaje, añade mucho a la tranquilidad y a que el ciudadano pueda tomar sus decisiones, desde la de tomar un taxi a la de, en el caso de las carreteras, salirse de la carretera por donde sea. Es decir, que él tome sus decisiones, pero que la información sea... y en ese sentido, insisto en algo que también se ha dicho, es la información, la cualidad principal que tiene que tener, aparte de muchas otras que se van a hablar hoy, es que sea fiable. No hay nada peor que una información equivocada, porque eso destruye completamente la confianza del ciudadano en los sistemas. También quería decir algo que no se ha mencionado mucho anteriormente, y es que los sistemas de información hoy día permiten cosas que no permitían hace muy pocos años. Pero el primero que tiene que tener buena información es el que está encargado de la regulación del tráfico. Es decir, la información, que hoy día es excelente o puede ser excelente con los medios tecnológicos que se tienen, hay que utilizarla más, no solo para que los ciudadanos estén informados, sino para que los medios que tiene la Administración o las empresas encargadas de la regulación del tráfico, tanto urbano como interurbano, las apliquen en ellas. Yo tengo la sensación, y ojalá me equivoque,
que el progreso en los sistemas de regulación en los últimos años no ha ido a la misma velocidad que el progreso en los sistemas de información. Y, evidentemente, es la base en la que se tiene que sustentar los sistemas de regulación. Dudo un poco, y aprovecho para decir algo al respecto, de que la información a bordo, la información del viaje, puede hacer que cambien de una manera sustancial en el viaje en el aspecto multimodal. Lo que sí es verdad es que es fundamental en el proyecto del viaje, en el previaje, es decir, el conocimiento bueno de las posibilidades multimodales que tiene, que probablemente es una decisión que se tome a posteriori después de alguna mala experiencia. Se busque esa información que le diga cómo puedo yo mejorar mis viajes. Y claro, me estoy refiriendo a los viajes que hace, los viajes recurrentes, los de los commuters. Una persona que ve que tarda para llegar a su oficina, es difícil que de repente, porque hay una señal, coja y deje su coche en un sitio. Ahora, es probable que cuando llegue a la oficina o cuando llegue a su casa, lo primero que haga es entrar en el ordenador y decir, ¿cómo puedo hacer yo este viaje mejor? Y en ese sentido creo que es muy importante. Y ya por último, y un poco en tono festivo, yo he tenido grandes discusiones sobre el peaje urbano con Julio García Ramón y bueno, me ha dejado asombrado de que veo que se está pasando un poco a mi bando, en el que pone en duda la eficacia o esa especie de gran solución que había para las grandes ciudades con el peaje. Es decir, y yo, pues como pasa siempre en las discusiones, uno adopta una postura a lo mejor un poco más extrema para mantener la tensión de la discusión. Yo pienso que el peaje o el pago por uso es una cosa que va a hacerse presente de una manera inexorable. Es decir, o sea que no es cuestión de ser partidario o no, es una cosa que está ahí, va a aparecer por muchísimas razones. Y las principales, quizá no las que se barajan de mayor eficacia o de menor consumo, por una razón muy sencilla. El coche es una cosa tan apetitosa que los gobiernos, las administraciones, tienen en él una fuente de ingresos, no digo inagotable, pero sí muy importante. Con los cambios que van a producirse en los temas de combustible y tal, el gran proveedor de peaje, de pago por uso, que hoy día son los combustibles, que tienen, pues en muchas ocasiones, más de la mitad de su precio se dedica a recaudar dinero, eso están viendo que se les va a ir de las manos. Entonces, hay que buscar otras fuentes de financiación. Van a aparecer sistemas muy diversos de adquisición de la energía para el movimiento de los vehículos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no va a haber más remedio que utilizar otros medios de recaudar dinero. Y, evidentemente, pues el peaje urbano y, sobre todo, el peaje en general, no solo urbano, pues es uno de los sistemas, aparte de que es un sistema muy racional, es decir, el que use, que pague, el que no use, que no pague. Y en ese sentido, pues creo que la información de lo que pasa en las vías y el poder utilizar un pago por uso adecuado a la incidencia que tiene el vehículo sobre la vía, como pasa con los vehículos muy pesados, que suponen un desgaste mucho mayor en las infraestructuras que los vehículos ligeros, las situaciones de congestión, es decir, no le podemos pedir a un ciudadano que pague más por ir a un sitio congestionado que para ir a un sitio que va bien. El problema que se plantea y que ya se está planteando con el tener los peajes dedicados o enfocados exclusivamente
a vías de gran capacidad, porque eso a la larga va a producir un deterioro de las vías secundarias. Entonces tiene que haber un sistema de un pago por uso racional, complejo, pero que, digamos, la tecnología actual lo requiere. Bueno, no creo que me he excedido en lo que quería hacer y lo que tengo que hacer es dejarle las palabras a quienes nos van a hablar de cada tema. En primer lugar, quiero presentar decir que quiero presentar a Federico Fernández, pues es un poco una exageración. Federico Fernández no es que sea un impresentable, pero no necesita presentación. Es el subdirector general de Gestión de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, lleva mucho tiempo en la Dirección General de Tráfico, es un hombre que todo lo que hace pone un enorme entusiasmo, que claro, unido a su gran capacidad, pues dan un resultado magnífico. Como no quiero que se avergüence, y podría decir muchas más cosas de él, pues Federico, tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias a Sebastián por su palabra. La verdad es que después de lo que han comentado tanto Sebastián como Julio García Ramón, que son además nuestros maestros en todos los temas de la gestión de tráfico, pues estábamos comentando, Carlos y yo, que no sé qué nos han dejado para decir a nosotros desde el punto de vista de la Administración. Porque es verdad, y además porque creo que lo han resumido bastante bien un poco de todo lo que vamos a hablar. Pero sin embargo, si os parece, vamos a tratar de avanzar un poco rápido, ya veréis en lo que es la presentación, para centrarnos un poco más en los posibles temas de debate, ¿no? Quizá el tema más importante es que a veces se nos olvida es que la información cuesta dinero, que la información es algo que tiene una utilidad importante para la movilidad, que desde luego la movilidad es un derecho, que la información también lo es, que ambos son derechos constitucionales, que la información de tráfico como información de servicio público, que es una información de servicio público, tiene una peculiaridad con respecto a la información de otro tipo, que también de interés público, como puede ser, pongo el ejemplo concreto del caso de las nevadas, la información meteorológica avisa de que hay nieve, pero no va a cambiar la situación, pero la información sobre el estado del tráfico en un caso de nevadas sí que puede ayudar a modificar la situación precisamente de la realidad de la circulación, ¿no? Como decía, en un servicio público, la información es un servicio público destinado a facilitar la movilidad de las personas y las mercancías, siempre hablando sobre la seguridad. Es verdad, para evitar accidentes, para mejorar la fluidez de la circulación. Es una pregunta que nos hacemos qué es lo que se informa. Yo creo que algo sobre eso se ha estado hablando ya. Yo creo que sería volver a dar una vuelta a lo mismo. Pasamos rápidamente. Pero sí quería clasificar qué tipos de información estamos hablando y de qué estamos hablando cuando hablamos de información vial. Hay una información de carácter general, de los procedimientos administrativos, de la normativa, de la reglamentación. Una información directamente ligada a la seguridad vial y una información que está ligada al desplazamiento. Y algunas cosas de las que se ha dicho, y antes hemos hablado del tema que ha comentado Julio, el tema de la información sobre los límites de velocidad y sobre todo lo que lleva consigo, sobre los sistemas cooperativos y además ligados con el tema del control de la velocidad y del autocontrol de la velocidad o del control automático de la velocidad. Y ya pasamos a la adaptación inteligente de la velocidad, que es otra de las cosas de las que se habla mucho en Europa. Pues todo está ligado no tanto o no solo al desplazamiento, sino al concepto de seguridad vial, ¿no? Ahí tenemos el esquema. Este era el esquema general que hemos puesto siempre de cómo es el bucle, ¿no?, del sistema de información, ¿no? Desde los datos que se recogen de qué es lo que está pasando en la carretera, lo que son los datos físicos, cuántas cosas están pasando, a qué velocidad, por dónde, con sensores, con la información de las patrullas de la policía de carreteras, con la información de las flotas, de lo que también se ha hablado, que es un tema para el futuro, para el futuro y para el presente, con la información de los móviles. Ese es el tema. Yo empiezo ya a decir cosas de lo que a mí me parece. Si os parece bien, pues estamos ya en el debate, aparte de la presentación. A ver,
a lo mejor no ahora, evidentemente, pero de aquí a 10 años, el núcleo fundamental de la información, yo creo que es el que viene de la información proporcionada por con la información de la que van a disponer las operadoras de telefonía móvil, con la información de los teléfonos móviles. Es la fuente fundamental de la información. Mucho más que la propia información que tenga la Administración o la información que se pueda recabar directamente de las flotas de vehículos. O sea que conseguir tener una flota de vehículos para hacernos una idea, la DGT puede tener en ámbito interurbano en España 4.500, 5.000 puntos de medida, ya está bien, y sobre todo en la red principal. Sí, son muchos, pero son 5.000 puntos. Hay, pues 10.000 agentes de la Policía de Carreteras, es verdad. Bueno, pero ya sabéis que no están siempre, que además hay que repartirlos, que están en toda la red. Luego, no hay una información completa, exhaustiva de los grandes ejes, puede que sí, pero sobre todo de la red, de lo que es el conjunto de la red viaria y sobre todo la red viaria secundaria, no lo hay, ¿no? Ni la va a haber nunca, pero sí la va a haber a través del movimiento o del seguimiento de los teléfonos móviles. Eso es lo que va a cambiar un poco todo el tema. Y donde entra otro de los aspectos que se ha comentado, el tema de cómo va a llegar esa información o de qué manera va a hacer uso de esa información o va a disponer esa información la propia Administración pública, ¿no? Encargada de la gestión y de la gestión del tráfico, ¿no? Esto es como lo hacemos, hemos puesto ahí alguna foto y ya lo habéis visto antes. Pero sí quería hablar un poco sobre esto, quizá sobre lo mismo que se ha hablado, pero dándole una vuelta, ¿no? ¿De qué forma llegamos a la gente y los colectivos o la segmentación del mercado de la información, ¿no? Hay una información de carácter individual, personal, única respuesta, única cuestión de una única persona. Tenemos la comunicación a unos colectivos, a unos grupos determinados, que pueden ser desde determinados sectores, los transportistas, los autobuses, los que están en una sección de carretera, en fin, ese tipo de información. Y luego la información generalizada y de masa, ¿no? Digamos que es el acceso. Ahí hay los medios, ya veis, el teléfono, el SMS, el WhatsApp, que es una de esas cosas que pasa en Internet. Mira, al final, a mí me parece que lo que va a quedar, volviendo otra vez en la misma línea y por entrar en el debate, nos queda, por una parte, la información en carretera directamente con los paneles de mensaje variable y toda la información que se reciba dentro del vehículo por los sistemas cooperativos, navegadores, etcétera. Y por otro lado, el teléfono móvil. Es decir, el smartphone, es decir, vamos a ver, el teléfono inteligente, el acceso a la información a través del teléfono móvil, con lo cual el papel que pueden desempeñar en el futuro los operadores de telecomunicaciones pues va a ser fundamental, porque digamos seguramente ese tirar del mercado que decía Miquel antes, pues yo creo que va a venir sobre todo por el hecho de que, bueno, pues efectivamente el lado de la oferta, ¿de quién? De la oferta de la propia operadora de telecomunicaciones, ¿no? Es decir, que es la que va a tener, que es la que va a tener una fuente fundamental de datos y la que además va a tener a los clientes a los que venderles esa información, ¿no? Es más, el tema del dispositivo, a ver, lo que parece claro es que de aquí a 10 o 15 años todos, si hay algo que vamos a llevar todos encima, es el teléfono móvil, estemos donde estemos, ¿no? Es decir, es como el reloj de pulsera, ¿no? Es decir, todo el mundo va a llevar el teléfono móvil, todo el mundo va a llevar el reloj de pulsera, ¿no? No sé si va a llevar el reloj de pulsera, pero luego Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos por la asistencia y, sobre todo, bueno, pues la invitación del RAC y ITS España al Ayuntamiento de Madrid a participar en estas jornadas, en esta jornada de hoy. Bueno, yo cada vez que van pasando los ponentes, pues veo que me va quedando menos presentación, pero bueno, intentaremos un poquito contarles nuestra forma de trabajo y la idea que tenemos desde el punto de vista de la información de tráfico urbana. Vamos a intentar dar una batida a 6 apartados. Muchos de ellos los pasaremos bastante deprisa. Como lo primero es por qué necesitamos la información, para qué, cómo podemos obtener esos datos, hacia qué usuarios la vamos a dirigir y cómo se la vamos dando, cómo tenemos que representarla
Un concepto es que no debemos, y quiero empezar a remarcarlo desde aquí, no debemos de introducir un nuevo elemento adicional en el vehículo que nos genere más distracciones. La información tiene que salir la que realmente interesa al conductor y de una forma rápida y eficiente y muy segura, por favor. Por otro lado, hablaremos de los valores añadidos, los servicios premium que llamamos, y por último, unas recomendaciones y un resumen de la ponencia. En la imagen de la derecha tienen ustedes el sistema que tenemos para detectar vehículos. O sea, son sistemas a base de cámaras, lectores de matrículas, espiras, etcétera, etcétera, y que la primera circunstancia en contra nuestra y con respecto a otras administraciones, como las vías interurbanas, DGT, etcétera, es que nosotros estos sistemas inicialmente los hemos colocado siempre para regular, para que los semáforos funcionen de una forma determinada, para que algún panel de información sobre algo, etcétera. Pero no, su fundamento no es dar información general de la ciudad. Les pongo el caso, si cualquiera de ustedes pasan por la salida de Avenida América hacia la 2, nosotros no tenemos detectores en el interior del túnel. Bueno, tenemos justamente en los laterales, lo que llega a los semáforos para poder funcionar. Con lo cual, pues muchas veces la información que damos en los puntos singulares de las ciudades es deficiente. Tendremos que mejorar en ese punto, hay que invertir, Vamos, bueno, son cosas que a la hora de ir evaluando vamos a ver qué podemos usar y cómo podemos usar. Bueno, dentro de los valores, pues nosotros disponemos de cerca de 3.000 puntos de medida en la ciudad, bueno, es otro mundo distinto, y cerca de alcanzando los 7.500 carriles en los cuales detectamos los vehículos, con más o menor precisión. La precisión de hoy en día de Madrid es que a fecha de hoy solo están fallando un 3% de esos miles. Además, creo que la información que podemos dar es bastante útil para nuestros sistemas, por supuesto, pero también vamos a ver cómo la podemos trasladar. Bueno, la necesidad de la información pues está clara, ¿no? Hay que evitar situaciones como estas y funcionar. Bueno, esto fue el día de la nevada, Federico. Pero, digamos, hay que sacarlo todo el mundo. Hay veces que no se puede, por mucho que queramos. Bueno, lo primero es ¿por qué tenemos que tener información e ir ajustando esos sistemas? Pues lo primero es porque hay una demanda de la sociedad. Aunque no le sirva para nada, uno quiere saber el atasco o lo bien que va o qué problema hay ahora mismo en la salida de las 6, aunque hace 2 meses que no sale por las 6. Bueno, pues le gusta, bueno, pues la demanda muy bien, y no solo, sino también en muchos casos lo necesita para planificar, para estructurar, digamos, y para ir a ver si conseguimos cambiando esos modos de movilidad. Otro aspecto importantísimo en lo que es la ciudad es el tema de que la información es un elemento clave para la seguridad vial. Ya no solo desde el punto de vista de indicarle al conductor que va circulando en que hay un accidente más adelante, que puede haber gente en calzada, una gran cantidad de variables, sino también, digamos, quitar congestión de zonas en las cuales pues los movimientos van a ser más complicados. Eso también es, o en algún caso, digamos, donde tenemos gran afluencia de peatones, por ejemplo, pues hay que marcar. O sea, es un elemento de información de seguridad vial claramente. Por otro lado, pues evitar congestiones. Si conseguimos dirigir a la gente hacia zonas donde tenemos más capacidad en los viales, es una gran suerte que tenemos en la zona urbana. Cualquier recorrido tenemos distintas alternativas para movernos y muchas de ellas son tan válidas como la que siempre hacemos, la podemos mover. Bueno, pues evitaremos esas congestiones o esas colas funciones. Luego, por otro lado, digamos, lógicamente, como les he trasladado al principio, los sistemas nos permiten ajustar los equipos y los sistemas de tráfico, de cómo debemos de funcionar, regular los tiempos, los ciclos, pues realmente el fin para que inicialmente se fueron colocando en la ciudad y que ahora ya les voy comentando que en muchos casos ya empezamos a colocar equipos también para dar información específicamente, no solo para regular. Bueno, y un concepto clave también. Esto no sirve para que nos movamos con nuestro vehículo privado mejor, sino también nos sirve. Esa multimodalidad que hemos ido hablando casi todos es para el uso de potenciar otros modos de transporte. Las ciudades hoy en día, la situación en la que estamos, ya cada vez está siendo más inadmisible el uso del vehículo privado. O sea, hay zonas en las cuales, bueno, pues ya ni podemos acceder, pero por otros conceptos, aunque podamos acceder, tendremos que ver si otro modo de transporte, otra movilidad, nos permite dejar nuestro vehículo en casa, que es lo que nos va pidiendo ya no solo las administraciones, sino también la sociedad tarde o temprano nos lo irá diciendo a todos nosotros.
Dentro de esto, bueno, pues solo unas pequeñas pinceladas y unos conceptos también que quería trasladarles sobre el tipo y volumen de información. Bueno, pues el tipo y volumen de información es ingente, lógicamente, ¿eh? Equipos que están tomando datos cada vez que pasa un vehículo porque es un lector de matrículas, o haciendo, digamos, una media de cada 3 minutos porque es más o menos lo que se coge del ciclo completo de un detector de semáforos, cualquier información, bueno, pues tenemos muchísimo. Pero, en ese sentido, pues me gustaría hacer salvedad en 2 puntos que yo creo que debemos de tenerlos bien claros. Lo primero es, una información es buena, sobre todo en zona urbana, si se corresponde con la realidad. Entonces, tenemos un gran problema con lo que es la cartografía y los viales. En una zona urbana hay multitud de cambios, no todos los días, pero sí de forma periódica, viales que cambian de sentido, glorietas que ya no son glorietas, que ahora es glorieta partida, calles que aparecen, y eso tiene que estar recogida en nuestra cartografía y en la cartografía que tiene el usuario para poder meter información razonable. Ese es un déficit que a fecha de hoy no lo tenemos logrado, ¿eh? O sea, eso es un tema importante. Bueno, aparte pueden leer, está el tráfico, incidencias, previsiones, etcétera. También hay otro aspecto que yo creo que también podíamos trabajar en ello y primero tener una buena base de datos para dar información. Y es lo que hemos hablado de, lo que pongo ahí de selección estática en zonas singulares. Hoy en día, todo lo que han visto anteriormente, pues bueno, es entendible, y con esto lo que yo les quiero trasladar es un tema muy importante que estimamos que es aquella interacción infraestructura-vehículo, señales-vehículo, en las cuales nos dé información adicional de lo que estamos viendo para reforzar. O sea, les pongo el ejemplo, sería interesante en que dispusiéramos de una importante base de datos y operativa, por ejemplo, con información de colegios o centros de mayores, y a la hora determinada, que también estará en la base de datos, sabiendo que de 8:30 a 9:15 entran los niños, el vehículo que se va acercando hacia ese entorno no solo vea las señales, sino en su navegador o en su equipo le diga, precaución, zona de colegio. Vamos sumando, o sea, reforzarle un poquito. Eso es lo que hablamos de por qué, digamos, información de selección estática hacia el exterior, no como elemento vial. Bueno, dentro de esto, hablábamos de los datos, de cómo tenemos los datos, un poquito reiterativo con lo que han contado los anteriores ponentes. Pues tenemos los sistemas automáticos, bueno, pues lógicamente lazos, cámaras de visión, utilizar los posibles TAR, digamos, en zonas de pórtico de autopistas, lo típico. Pero bueno, eso no nos da más que información estática, información dinámica en un punto determinado de forma automática. Lógicamente todo eso lo tenemos que complementar. No vale de nada esos 6.000 equipos para dar información, o esos los que tengamos, porque bueno, puede ser que no me esté representando la realidad, O sea, ahora mismo, si tuviéramos un pequeño corte de tráfico, una pequeña manifestación típica de Madrid en esta plaza, pues todos los lectores me dirían que no tengo tráfico en la Castellana. No, lo que ustedes no tienen no es tráfico, lo que ustedes tienen es la calle cortada, O sea, eso es otro concepto. Bueno, pronto es muy importante en que eso lo veamos con la realidad. Y la realidad, pues lógicamente, por medio de las cámaras se disponen, por medio de la información de otros entes, ya pueden ser, digamos, otros centros de control, EGT, policía, los propios actuantes del corte, las obras, los que generan los eventos, distintos elementos, perdón. Y lógicamente, tenemos 2 cosas también con esos datos. Lo primero de ellos, con el tema de tráfico urbano, ha existido siempre la cuestión de, bueno, yo aunque no tenga datos, los voy a dar. Se lo diré porque en muchos sitios uno puede encontrarse con eso. Bueno, yo no tengo datos, pero se lo voy a dar. Y además mi sistema de tráfico es lo mejor que tengo. Un sistema de tráfico que tiene que regular, tiene que dar tiempo de semáforo. Dice, oye usted, si sus equipos están rotos, no se preocupe, vaya a la base de históricos, porque mejor que no tener datos es trabajar con lo que usted puede pensar que está pasando. Y eso está muy bien para regular, y para los semáforos, y para todos los equipos, pero para el ciudadano no. Y en muchos casos nos hemos encontrado en que esa información, que eran datos históricos, que únicamente sirven a nivel técnico para, digamos, hacer que la ciudad se mueva un poquito mejor, lo estábamos dando como información real de lo que estaba pasando. Un gran problema. Es decir, cuidado con los datos históricos, que nos pueden valer siempre y cuando no tenga alguna incidencia o para cotejar, para comprobar si ese dato que me está dando el sistema pues está dentro de unos márgenes para que me sirva de error. Bueno. Y luego, otro tema también importantísimo es incluir las previsiones. Son imprescindibles en zona urbana. Nosotros pensemos en que, bueno, uno va por la carretera, de pronto ve
unos coches parados, está parado 5 minutos y es que ni lo recuerda cuando termina su viaje. Yo les puedo asegurar que si nos quedamos parados 5 minutos en un semáforo en una ciudad, lo estamos recordando toda la semana. Menudo atasco me cogí ayer en no sé dónde. 5 minutos, solo 5 minutos. Entonces pensemos lo que puede ser el decirle a un ciudadano, baje usted por esta vía cuando sabemos que dentro de 20 minutos cierran la vía porque hay un mercadillo. Se lo va a encontrar, ¿eh? Por lo tanto, en la información es muy importante las previsiones. No he querido poner aquí el tema de los móviles. El tema de los móviles es una información crucial también, pero a ver cómo la tratamos. Decíamos antes que todo el mundo lleva móvil. Bueno, pues estamos aquí parados unos cuantos cientos, bueno, no sé cuántos seremos, seamos optimistas, pero claro, esta información en zona urbana es muy difícil de tratar. No es lo mismo un autobús con 50 personas que ocupan X, que se están moviendo 50 móviles, de lo que son 5 vehículos que mueven 5 móviles y generan el mismo problema que el autobús. O sea, en zona urbana el tema de los móviles tenemos que trabajar mucho. La información nos pueden dar unas ideas de por dónde nos movemos, de demandas para hacer matrices de origen-destino, pero a la hora de incluirlos como sensores y datos de tráfico hay que trabajar un poquito más. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, nada, es estos. Bueno, dentro de los datos, pues tenemos que realizar un tratamiento. Como les comentaba, de nada me vale los datos en tiempo real y lo que dan los sistemas, sino que lógicamente pues habrá que pasarles unos filtros para depurarlos, habrá que tener cuidado en zona urbana con los valores promediados. O sea, nos encontramos, estoy contando la experiencia de Madrid de los últimos tiempos. Bueno, es que en un momento dado esto es fenómeno, este sistema es fenómeno, y va uno y coloca datos en tiempo real. Y entonces te encuentras que cada 60 segundos tienes una congestión completa y luego bajas, luego subes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues está claro, es el ciclo del semáforo. Cuando está en rojo, eso está atascado, y cuando está en verde, no tengo tráfico porque ya han pasado todos los coches. No, bueno, se lo pongo a modo de anécdota, pero son cosas que habrá que tener cuidado, tendremos que trabajar, y eso es, lógicamente, comprobarlos en SUTU, forzar el ajuste a la realidad. Si nosotros ahora nos metemos en los sistemas web, todo lo que esto, pues vemos pues que tenemos una información tremenda. Bueno, pero esa información tremenda tendrá que representar la realidad. Ese corte de tráfico, la calle no me podrá salir verde, sino me tendrá que salir negro de corte, Y si por lo que sea ese sistema o esa zona no tengo sensores porque se me han estropeado, pues no hay ningún problema, porque tengo pérdida de comunicación, habrá que poner el valor real que estamos detectando. Hay que ajustar a la realidad. Lógicamente, una actualización permanente y la integración de diversas fuentes es clave. Ese también es otro aspecto que yo creo que tenemos que relacionarnos más entre nosotros desde el punto de vista de tanto centros de control de administraciones como, digamos, los propios flotas de taxistas, flotas de grúas. Para nosotros es importantísimo saber que hay un señor con una grúa llevándose un vehículo porque está estropeado en una ciudad. Eso me puede condicionar, tengo que detectarlo. Bueno, pues toda esa información deberíamos de recepcionarla y un poquito trabajar con ella. Igual que digo eso, pues también les puedo comentar, parecen cosas que uno dice, vale, tontería, no, pero que nos generan mucho problema. Por ejemplo, la carga y descarga de un contenedor de escombros que hay en la vía pública. Eso te está cortando 1 o 2 carriles, lo que es sacar. Pues durante ese periodo, el tener esa información de esos 5 o 10 minutos, nos puede hacer, digamos, más cómoda la movilidad a la gente que se mueve por el sitio. Bueno, pongo el ejemplo, en este caso pues una calle en la cual ya están colocados los detectores, inicialmente el sistema ya está funcionando correctamente, pero evidentemente nadie puede circular por ahí. Son estos. Usuarios, bueno, pues tenemos que pensar hacia quién vamos. Lógicamente, la información entendida como una demanda de la sociedad va, digamos, dirigida al conductor usual, habitual, digamos, en este caso. Lógicamente también es una información muy útil para distintos organismos o gestores de gestión de la movilidad. No es lo mismo si yo, digamos, planifico un corte o tengo un problema en una vía, saber que me están viniendo pues desde otras zonas de la ciudad o de mi región 10.000 vehículos que si son 1.000. O sea, tendré que tomar otro tipo de medidas diferentes. En un caso tendré que desviar y en otro caso pues acondicionar pues con un carril y medio, como decimos, no sería suficiente. Lógicamente, en zona urbana vamos a ir hacia los que más se mueven por la ciudad para intentar mejorar, y esto es, lógicamente, pues las flotas de taxis,
el transporte colectivo, el tema autobuses, para el ajuste de sus demandas y también que ellos nos exijan y nos soliciten, oye, que yo voy tarde por aquí, intenta, digamos, a ver si podemos agilizar esta zona, que tengo una gran demanda de vehículos de viajeros y no soy capaz de llegar. Eso es importante. Lógicamente, pues también empresas de logística, la generación de sus itinerarios a primera hora del día, para ir cambiando si van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, utilizan bastante. Luego un tema también bastante interesante es el tema, todo lo que son transportes especiales. En la ciudad, aunque no veamos, pues por las noches se mueven bastantes vehículos pesados de grandes dimensiones. Y lógicamente el saber si hay obras por un sitio o si tienen algún problema, esa información les es muy útil para generar. Y lo mismo las ocupaciones por obras. Oiga usted, esta obra podré cortar 2 carriles o podré dejar o tendré que cortar solo uno. O si tengo que estar esta actuación, ¿cuándo lo hago? ¿A las 12 de la mañana o a las 6 de la tarde? Dígame usted cuándo puedo hacerlo. O sea, esa información que podemos dar, o también, oiga, mi obra está ocasionando problemas, tendré que tomar otra medida, digamos, si puedo recortar. Eso es importante. Otro tema también importantísimo de la información es aquellos centros de investigación, universidades y gente interesada pues para realización de estudios, para planificación y para mejora de los sistemas. El tener esa información buena, pues también hay que pensar que luego genera más materia gris. Y, bueno, como hemos contado, pues lógicamente pues, los usuarios podrán utilizarla tanto en el previaje o in itinere. Hoy en día, pues la gran demanda es durante el trayecto, pero tarde o temprano yo creo que nos iremos amoldando a, lógicamente, antes de coger el coche, ver cómo están las circunstancias para esa multimodalidad de transporte, el poderla utilizar más. Importante, pues la presentación de la información. Bueno, lo primero de Dios es, yo les traslado ya con la cantidad de información tan ingente que tenemos, es que tenemos que marcar niveles, ver qué información debemos de dar y hasta qué detalle, eso es muy importante. En principio, una información buena sería exclusivamente aquello que le está diciendo al usuario dónde tienes problemas y qué es lo que le va a modificar su hábito. Nosotros pecamos demasiado de colocarlo todo en verde, lo que ya comentábamos, que a lo mejor hay que quitarlo. Oiga, mire, solo le voy a decir dónde tengo problemas y cuándo usted tiene que tomar alguna acción. Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en los paneles de información variable, únicamente colocamos la I de información cuando queremos que el usuario haga una acción. Haga un itinerario alternativo, se vaya por algún sitio o no vaya a una zona. En el resto de los momentos solo información genérica. Bueno, son ejemplos. Lógicamente, presentación visual, el tema del texto difícil, ¿no? Uno conoce muy bien la calle o rápidamente lo que tiene que ver es un pantallazo y ver qué información tiene. Hemos hablado, los canales de información, ahí está, y ahí vuelvo a ser reiterativo, hemos coincidido y les puedo decir que no nos habíamos visto antes de la jornada, para hablar de esto, en que los dispositivos y el uso masivo de Internet pues ya se impone, digamos, hoy en día. Ahí tienen el ejemplo de la información de la Ciudad de Madrid, en esta zona. Un tema importante para poder trasladar la información y para que todo sea coherente es que todos tenemos que trabajar en el mismo idioma. Deberemos de trabajar todos en un sistema georreferenciado para que esos viales que hablábamos al principio, cuando uno lo cambia, lo cambiemos todos. Y, por otro lado, también, lo pongo al final, el tema de información, normalización, tanto, bueno, pues hay distintos procedimientos, pues, codes LaTeX 2, ficheros XML, muchos sistemas. Bueno, y ahí, digamos, también uno de los apartados que remarco y que tenemos que ir avanzando es que la información debe ir directamente al vehículo. Tenemos que ser capaces, con los sistemas que tenemos, en que esa información, por medio de las operadoras, por medio de los sistemas que podamos desarrollar, que nos vaya de forma directa al vehículo, que es donde uno puede actuar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, es lo que les comentaba de la zona verde, bueno, pues demasiado. Esto es un ejemplo de lo que tenemos en Madrid, en lo cual pues uno puede ir seleccionando capas. En principio, bueno, pues con esto le daría una pequeña información de por dónde no tiene que ir, pero si profundizamos más, pues podemos llegar hasta el detalle de dónde tenemos la boca de metro, si la boca de metro tiene ascensor, de la zona de dónde tengo carga y descarga, etcétera, etcétera. Y lo ideal sería llegar a mucho más, decir si esa carga y descarga está libre, por cuánto tiempo va a estar y si encima me la han reservado a mí. O sea, sería un lujo, ¿no? Digamos, bueno, pues hay que tender a eso, hay que funcionar, podemos llegar a dar toda la información que seamos. Bueno, dentro de esto, pues una vez que tenemos la información, pues hasta aquí hemos llegado nosotros, tanto, digamos, con la información que tenemos, con la información que hemos podido recolectar de otros ámbitos, flotas, servicios de ayuda en carretera, etcétera, etcétera, ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que tiene que proponer o qué es lo que se tiene que trabajar? Pues yo les voy a
pongo ahí pues cuatro conceptos claros. El primero de ellos es el establecimiento de circuitos, lo que he comentado, un poquito difuminar esa carga de tráfico que tenemos en la ciudad por los distintos viales para tener un nivel de servicio similar en todos los elementos. Ahí entraríamos con toda la prognosis de tráfico, todas las previsiones, bueno, los distintos comentarios que hemos hecho. Bueno, lógicamente, para el establecimiento de circuitos y que el usuario pueda distinguir entre por dónde se va, pues el parámetro que a uno le interesa es cuánto voy a tardar, que no debería ser ese, debería ser cómo voy a ir mejor por ahí. Lo que nosotros denominamos índice de confort, pero si le hablo de índice de confort a alguien en la Ciudad de Madrid conduciendo, me echan, mejor no hablar de ello. Índice de confort, que sería no solo cuándo voy a tardar, sino cuántas paradas va a hacer, cuánto combustible va a consumir, si medioambientalmente usted va a funcionar mejor o peor, su recorrido va a ser más útil para nosotros, para la ciudad, etcétera. Bueno, otro valor añadido, y que yo creo que es clave, es que los movimientos en la ciudad se realicen únicamente aquellos que tienen un motivo y además dentro de nuestra movilidad, que no molesten al resto de usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando uno se mueve a un sitio, tenga garantías en que va a dejar el coche y si es una actuación de carga y descarga, que tiene una zona de carga y descarga. Por lo tanto, yo creo que la información deberíamos de complementarla, debería estar asociado a lo que llamamos la reserva de slot. Tanto, digamos, oye usted, yo quiero un aparcamiento y ya me he reservado la plaza 225, que a partir de tal hora ya la estoy pagando y es mía, con lo cual tengo garantías en que mi trayecto va a ser de mi punto de origen a mi punto de destino, si es un aparcamiento, y lo voy a meter, con sus problemáticas que tiene, que el aparcamiento debería tener 2 rampas, bueno, una gran problemática de logística, pero que hoy en día ya esto, debemos de exigirlo. Y otro tema también importantísimo en ciudades, digamos, con gran cantidad de operaciones de carga y descarga, es la carga y descarga. No podemos ir quitándole cada vez más espacio al ciudadano para hacer en todas las esquinas carga y descarga cuando puede ser que el 40 o el 60% del tiempo estén vacías. No, sino al revés. Y no solo eso, y además que todos los vehículos me van a la misma hora a hacer esa carga y descarga, sino hay que un poquito coordinar y un poquito, digamos, planificar con las empresas de logística o los propios transportistas cuándo van, cómo van, con qué vehículos y cómo se van moviendo. Bueno, son conceptos que hay. Bueno, y lo más importante de la información a nivel urbano. Oiga usted, todo esto muy bien, pero mire, usted vaya en transporte público siempre. Vamos a ver, usted va en vehículo, puede hacerlo, pero yo estoy seguro que en la mayoría de los casos, si realmente le diéramos una información en que usted va a tardar 3 minutos más o 2 minutos más o 5 minutos más, pero no va a tener atasco, va a ir mejor, le va a costar mucho menos, va a contaminar menos, la información, digamos, ganaría, habría mucha más demanda. Bueno, y ya para terminar, pues lo más importante para nosotros es que la información es uno de los puntos básicos para la mejora de la movilidad urbana. No solo cuando no está pasando nada, sino cuando pasa algo, nos supone, digamos, el que el ciudadano esté informado, el que no nos lleguen vehículos a una zona, muchas veces más del 65% del nivel de servicio que tenemos en ese momento. Cuando por alguna causa, en circunstancias singulares, nos hemos olvidado de informar, entre comillas, esa es la caída que tenemos, tremenda. Luego, por otro lado, tenemos gran demanda en momentos de dificultades circulatorias. Yo les puedo decir, no llegamos al colapso porque nadie nos mira, entre comillas. Pero sí que cuando, digamos, tenemos problemas en la ciudad, se multiplica por 40 la demanda que tenemos. No es un valor, es un valor grande, pero quiere decir que cuando no tenemos problemas son muy poquitos los que miran las páginas de movilidad. Se lo puedo decir. O sea, no quiere decir que todo el mundo lo mire, no, sino que si tienes 10 y te miran 4.000, pues 4.000, no les engaño, son 4.000. Vale. Bueno, luego también otro tema importantísimo que tenemos que dar es que cuando hay algún problema, el usuario, el conductor, pues entiende perfectamente su situación dentro del vehículo si conoce el motivo. Y si encima luego le das otra escapatoria, ya es que ya te lo agradece. O sea, en este caso asume y el otro sería agradecer. Por otro lado, la mejora del viario va a distribuir la carga de tráfico a los distintos viales y, vuelvo a reiterar, vamos a pensar que esa información, si la damos bien, traslada a otros modos de transporte distintos viajes, o por lo menos lo hace multimodal en ese momento. Por otro lado, es muy importante la necesidad de generar entornos o de generar sistemas que hagan su uso amigable, y que sean, digamos, multipropósito. En este caso, pues, tenemos un gran problema, el avance de las técnicas. Yo recuerdo hace poco que hablábamos de, no, sí, en este smartphone del Windows 6, pero luego salió una BlackBerry, luego el Android, ahora Windows 7. Bueno, una locura. O sea, también muchas veces tendremos que
pararnos y en un momento decir, bueno, pues este es el entorno que vamos a utilizar y que sea compatible para todos, no al revés, no ir generando aplicaciones para cada cacharrito que nos sale en el mercado, ¿eh? O sea, eso hay que tener cuidado. Bueno, y por último, sí, esta información está muy bien, pero vamos a tener cuidado, no vaya a ser que la interacción del vehículo infraestructura entre vehículos introduzcamos un nuevo elemento adicional que nos pueda perjudicar la conducción, que introduzca nuevas distracciones o que nos genere, digamos, algo perverso, ¿no? Es lo que hablamos de información, de que el conductor que va por la A2 quiera saber qué está pasando en la 6. A lo mejor habría que limitárselo y en ese sentido. En ese sentido, bueno, pues a mí me ha sorprendido, digamos, pues los sistemas que hoy en día pues se mete uno en Google Maps, le dice que te dé la información y solo te da las 100 vías más cercanas que tienes a donde estás. Bueno, pues a lo mejor habría que ir por ahí, ¿no? Digamos, esforzar un poquito en cuando uno está en el vehículo a ver qué uso hace de esos elementos. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. El tema que quiero presentar es la estrategia de Navtech en el uso de datos generados por dispositivos GPS en el uso de creación de productos de nueva generación. Estos productos de tráfico van a ser capaces de detectar condiciones de tráfico no solamente en las arterias principales como las autopistas y autovías, sino también a nivel de rutas secundarias e incluso en un futuro tal vez no muy cercano en áreas metropolitanas dentro de zonas, digamos, en calles residenciales. La presentación la voy a hacer, o voy a tratar de hacerla en castellano, pero el material está en inglés. Si hay alguna duda, por favor, preguntar. Navtech es una empresa, como ya posiblemente saben, que es líder en la creación de mapas de navegación. Tenemos mapas de navegación para 83 países y el número creciente rápidamente. En el área de tráfico comenzamos actividades en el año 2000 en Norteamérica y hoy en día tenemos la base de suscriptores mayor alrededor del mundo con más de 15 millones de suscriptores de tráfico. Contamos también con amplia cobertura, damos servicios de tráfico en 15 países hoy en día en 3 continentes. En el área de sensores tenemos una red de sensores, la mayor privada alrededor del mundo. Y en cuanto a datos de GPS, tenemos una amplia base de datos que nos posicionan como la empresa con la mayor base de datos entre empresas multinacionales de tráfico. Hoy por hoy procesamos más de 6.000 millones de récords o de registros de tráfico alrededor del mundo cada mes. En Europa ese número se eleva a aproximadamente 2.000 millones de récords por mes. Y este crecimiento se ha dado principalmente por la proliferación de equipo de tipo navegación que tiene comunicación bilateral y por la presentación en el mercado de equipo de tipo celular con dispositivos GPS, que ha crecido tremendamente en los últimos años. Ahora quisiera presentar un breve video que habla un poco de nuestra estrategia en el uso de datos de GPS a nivel del mundo y en específico en Europa.
Como mencioné anteriormente, tenemos más de 15 millones de suscriptores en tráfico alrededor del mundo, 7 de ellos en Europa y el resto en Norteamérica. Entre nuestros clientes contamos con todas las empresas líderes en el área de navegación que utilizan nuestros servicios de tráfico y los transmiten a través de diferentes canales, a través de radio satelital, a través de radio FM, radio de alta definición y a través de plataformas móviles y del Internet. Esta transparencia básicamente habla de nuestra posición en el mercado norteamericano de navegación. Este es un estudio que se realiza una vez por año, lo realiza una empresa llamada J.D. Power, es una empresa independiente de estudios de mercado y este estudio en particular habla del uso y de la satisfacción del cliente con los navegadores que están presentes cada año en el mercado. Y el resultado es que de los 20 mejores navegadores, 20 tienen mapas de Navteq y 18 usan nuestro contenido de tráfico. Los 2 que no tienen tráfico era porque en este momento que se realizó el estudio no habían aún incluido tráfico en su contenido. De manera similar en Europa, la compañía ha logrado una posición fuerte en el mercado a pesar de estar presente solamente desde el año pasado. Esta información viene de una revista alemana, que es la revista más popular que se dedica al testeo y a la evaluación de nuevos productos y servicios. Y el resultado es que los 7 navegadores portables en este año de 2010 que recibieron las mejores respuestas del cliente o la mayor aprobación del cliente, todos ellos usan mapas de Navteq y usan tráfico de nuestra empresa. En cuanto a cobertura, comenzamos los servicios de tráfico en el 2002 en los Estados Unidos. Hoy ofrecemos servicios en 134 áreas metropolitanas en Canadá y en Estados Unidos que cubren 140.000 millas y dan servicio a más de 220 millones de personas. En otras geografías, comenzamos nuestra expansión en el año 2009 cuando lanzamos producto de servicio de tráfico en Alemania. A finales de este año tendremos servicios en más de 20 países y pensamos continuar nuestra expansión en Asia, Mediano Oriente y Europa del Este. Específicamente en Europa, en enero del año pasado solamente teníamos servicio en Alemania a través de una adquisición de una empresa que anteriormente fuera parte del grupo T-Systems. A finales de este año tenemos planeado tener servicios en 16 países. Ofrecemos, además de un servicio de tiempo real, un servicio llamado Traffic Patterns, que es nuestro servicio de tráfico histórico. Este servicio está presente hoy en 25 países, está planeado para 34 países alrededor del mundo y a finales de este año y el año que entra probablemente expandamos el servicio a 20 nuevos países. La relevancia de este producto es que está basado en 3 años de historia. Es una base de datos que nos da una medición promedio de velocidad por cada segmento de carretera. Y este servicio, esta información se da en incrementos de 15 y 60 minutos y está disponible para cada día de la semana y para cada hora del día, porque bien sabemos que el tráfico se comporta muy diferentemente a las 8 de la mañana un lunes que al mediodía del miércoles o el sábado cuando estamos haciendo las compras. La relevancia también de este producto es que lo utilizamos como una base para la creación de nuestro producto de tiempo real. Quiere decir que porque es un producto que permite establecer las tendencias o el comportamiento típico en cada sector de la carretera, nos sirve también para evaluar si hay discrepancias o anomalías en la información y también nos sirve para dar reportes de tráfico en aquellas zonas y en aquellos momentos donde la información en tiempo real pueda no estar presente. Sabemos que las fuentes utilizadas en la creación de un producto de tiempo real son dinámicas y puede ser que en un momento dado un sector de carretera no tenga una información fresca. Por lo tanto, tener esta base de datos que complementa los datos en tiempo real nos da una medición de las condiciones del tráfico en un número mayor de carreteras y con un nivel de predicción o de exactitud mayor. El producto está basado en una base de datos de más de 50.000 millones de mediciones.
Un poco de información ahora sobre las fuentes que utilizamos y cómo las procesamos para crear nuestro producto. Las fuentes típicamente que utilizamos son, como mencioné, el producto histórico. Utilizamos también información de GPS, información de sensores e información de incidencias en carreteras. Sin embargo, la mezcla cambia de país por país y esto se debe a que hay mercados donde hay ciertos de estos datos que no están disponibles. Tal vez cámaras, por ejemplo, y sensores en ciertos países no son usados porque son vandalizados. En otros mercados notamos que la incidencia no es consistente. Tal vez el gobierno local tiene buena información de incidencias en un mercado, pero no en otros. Entonces buscamos la combinación óptima de los datos disponibles en cada mercado en el que entramos. Y luego procesamos estos datos utilizando los modelos y las tecnologías de procesamiento más avanzadas o de vanguardia que están en constante revisión para asegurar que estamos siempre mejorándolas para entregar al mercado un producto de la mejor calidad. Y luego creamos esta información en diferentes formatos que van a diferentes medios de distribución. En Estados Unidos distribuimos esta información a través de radio y televisión. En el resto de los países la hacemos disponible a través de Internet, a través de teléfonos celulares y a través, evidentemente, de navegadores. Un poco más de información sobre las fuentes que utilizamos. Sensores típicamente son instalados por entes gubernamentales como el Departamento de Comunicación, de Transporte y las municipalidades. En el caso de NAVTEC, nosotros procesamos los datos de sensores que cubren más de 50.000 millas y casi la mitad de ellos son propiedad de NAVTEC. En los Estados Unidos tenemos convenios con el Departamento de Tráfico de una serie de zonas metropolitanas, 27 en total, y nosotros instalamos, procesamos y mantenemos la información. En Alemania, en la empresa que adquirimos, tenemos aproximadamente 10.000 sensores de propiedad nuestra. Esto nos da una ventaja competitiva de más de un 40%. La información PROP se refiere a los datos provenientes de dispositivos GPS. Como mencioné anteriormente, procesamos hoy en día, y este número lo logramos lo llegamos en octubre de este año, creciendo muy rápidamente. Voy a mostrar una transparencia que muestra la trayectoria. Se espera que crezca al doble de esta cantidad a finales del año que viene. La información de incidencia viene también típicamente de fuentes oficiales, típicamente la policía la que es despachada para investigar y resolver los problemas en carretera. En ciertos mercados tenemos nuestro centro de operaciones que monitorean las diferentes fuentes de información y corroboran un evento contra el otro, y luego entra la información en los sistemas para distribuirla a diferentes canales. Y la última fuente que quiero mencionar es la información de tráfico histórico, que, como ya indiqué anteriormente, es una base muy importante en nuestro producto de tiempo real y que hoy por hoy cubre más de 25 millones de kilómetros de carreteras en Europa y en Norteamérica, y está siendo rápidamente expandido a otras geografías. Este año también lanzamos un apéndice vacacional, y esto responde a la realidad de que durante tiempos de vacaciones el público se desplaza de manera diferente. Por ejemplo, hay ciertas zonas que reciben pues un número alto de visitantes, cuando hay otras zonas donde el tráfico baja, y también el tipo de vacaciones es diferente por país. Las zonas que se visitan son distintas y en los momentos en que las personas toman vacaciones son diferentes, y como esto tiene gran impacto en el tráfico, hemos decidido incluir este apéndice vacacional. Les doy un poco de información de cómo procesamos los datos. Básicamente utilizamos una tecnología de fusión en la cual tomamos todos los datos y los sincronizamos. Primero les damos un nivel de confiabilidad y un peso ponderado, y luego ese nivel de
confiabilidad es ajustado matemáticamente para tomar en cuenta distancia y tiempo. Eso quiere decir que los datos que son menos frescos reciben menos ponderación y los datos que están un poco más distantes del punto específico del cual se quieren reportar informaciones de tráfico, pues también reciben un peso menor. Evidentemente la calidad y el nivel de confianza del producto final depende de la variedad y la cantidad de fuentes que podamos utilizar en la creación del producto. Ahora entrando al tema principal de la presentación. Nuestra estrategia en Navtech es en la mezcla total de productos o de insumos que usamos en la creación del producto. La tendencia es a utilizar más y más información proveniente de dispositivos GPS. Esta información la obtenemos a través de convenios estratégicos, algunos de ellos a nivel mundial, otros regionales e incluso algunos a nivel nacional. Estos arreglos son con empresas, por ejemplo, como Verizon, que es un operador celular en los Estados Unidos, empresas que manufacturan navegadores, empresas que manufacturan teléfonos celulares y también operadoras, digamos, compañías que gestionan flotas de vehículos. Cuando hablo nosotros vemos dos tipos de datos de GPS, uno proveniente de consumidores y otro proveniente de vehículos comerciales. Aquellos que vienen de consumidores vienen típicamente de equipos celulares que tienen un dispositivo GPS y los que vienen de vehículos comerciales vienen típicamente de vehículos que se dedican al transporte, al movimiento de individuos, como pueden ser compañías de taxi y de ese tipo de empresas, básicamente flotas de transporte. Hemos observado una serie de diferencias y patrones de comportamiento muy diferentes entre los dos tipos de información. El primer punto aquí ya lo discutí, que es de dónde proviene la información en cada sector. El segundo se refiere a que el equipo que se usa en el área comercial para extraer esta información, tradicionalmente en el área comercial tenía ya la habilidad de comunicarse bidireccionalmente. En cambio, en el área de consumo vemos que esta capacidad es relativamente nueva y está en crecimiento. El número de terminales que tienen dispositivos GPS el año pasado en el mercado fue aproximadamente el 14% del total de celulares vendidos. Pero vemos que hay un gran crecimiento y porque hemos observado que en el año 209, con respecto al año anterior, ese crecimiento fue del 92% y se espera que ese crecimiento continúe este año y en los años subsiguientes. El siguiente punto es sobre los patrones de tráfico o cómo se mueven los vehículos comerciales en las rutas. Ellos típicamente se mueven en autopistas, autovías, lo que llamamos vías de alta movilidad que tienen límites de velocidad más altos y manejan muchas más horas al día porque pues, ese es su negocio principal. En el área de consumo vemos que el suscriptor pues no utiliza las autopistas, pero utiliza también vías menores e incluso calles residenciales. El vehículo comercial reporta un gran número de kilómetros por día y el consumidor reporta un gran número de lecturas. Y esto se debe a que la aplicación que se diseñó para extraer este tipo de información obedece a una aplicación diferente, a una necesidad de negocio diferente. En el caso de las flotas comerciales, la aplicación se diseñó para localizar en un momento dado donde se encuentra el vehículo. Por lo tanto, reporta con menos frecuencia. Típicamente cada 5 minutos, algunos de ellos reportan hasta cada 10 minutos. En el caso del consumidor, reportan con muchísima más frecuencia y fueron diseñadas para extraer esta información para otros usos, como por ejemplo servicios basados en la localización y servicios de tráfico. Aquí mostramos otra área de diferencia entre los dos tipos de información. Como ven, en el área del consumidor, típicamente salimos en la mañana, conducimos al trabajo y regresamos en la tarde con muy poca actividad durante el día.
Y por eso se ven esos dos picos muy altos hacia las 8 de la mañana y luego alrededor de las 6 de la tarde. En cambio, en el área comercial vemos que la distribución es mucho más pareja a lo largo del día. También vemos que los vehículos comienzan a conducir mucho más temprano en la mañana y luego paran de conducir a eso de las 4 de la tarde para evitar la congestión del final del día. Entonces, los dos tipos de información reportan condiciones diferentes, cubren tipos de rutas diferentes, cubren horas diferentes, incluso típicamente el vehículo comercial para de trabajar el viernes. Ellos conducen de lunes a viernes y muy pocos de ellos conducen negocios el fin de semana. En cambio, el consumidor pues sigue conduciendo el fin de semana. Por lo tanto, esta información se complementa muy bien una a la otra y nos dan una lectura mucho más completa de las condiciones del tráfico a través del día, diferentes horas del día y en diferentes tipos de carreteras. Aquí lo que representamos es cómo el uso de información proveniente de dispositivos GPS nos permiten significativamente incrementar la cobertura. Este es el caso de Alemania, donde los sensores cubren solamente 16.000 kilómetros de carretera. Y a través del uso de información GPS hemos alcanzado una cobertura de 59.000 kilómetros. Este tipo de datos también nos ha permitido dar servicios de tráfico en la siguiente capa de la red de carreteras. Nos ha permitido reportar condiciones de tráfico en las autopistas federales, que son aquellas que tienen un máximo de velocidad de 100 kilómetros por hora. Y las ilustraciones muestran pues el progreso en cuanto a la cobertura. De manera similar, en Francia, los sensores cubren solamente 8.000 kilómetros de carreteras y a través del uso de datos de GPS hemos podido expandir la cobertura a 94.000 kilómetros. En esta transparencia lo que ilustramos es la efectividad del uso de este tipo de datos en la detección de tráfico o de congestión en las rutas. En el eje horizontal vemos las horas del día, de 5 de la mañana al mediodía. Y en el eje vertical vemos diferentes puntos a lo largo de la carretera marcados en kilómetros, del kilómetro 175 al kilómetro 200. Este es un sector de la autopista A1 en Francia. Y lo que representa es que las líneas verdes verticales son automóviles que están moviéndose en la vía sin ninguna congestión. De 5 a 6 de la mañana vemos que hay muy pocos carros en la autopista y que no hay ninguna restricción de movilidad. A eso de las 6 de la mañana comienza la congestión en el kilómetro, aproximadamente en el kilómetro 193. A medida que pasa el tiempo, la congestión incrementa y llega a su peor momento alrededor de las 9 de la mañana, donde se extiende desde el kilómetro 181 aproximadamente hasta el 193. Las rayitas rojas y púrpura lo que muestran es la velocidad promedio del viajero, que está indicada en la línea que va de izquierda a derecha en dirección noreste. Básicamente los vehículos que están en la congestión están moviéndose solamente a 20 kilómetros por hora. Y el otro valor de menos 4 kilómetros por hora lo que representa es el ritmo al cual la congestión se acumula. Es decir, que por cada hora la congestión crece 4 kilómetros en la dirección opuesta a cómo se mueve el tráfico. Por eso tiene un valor negativo. Cuando nos invitaron a presentar en este evento, nos preguntaron si queríamos hablar del impacto de la adquisición de Navteq por Nokia. Y esta transparencia básicamente sumariza ese hecho. Como ustedes saben, Nokia es un líder mundial en las telecomunicaciones móviles. Venden aproximadamente 400 millones de equipos alrededor del mundo cada año. Y Navteq tiene el beneficio de ser el único proveedor que procesa todos los datos generados por teléfonos inteligentes de Nokia equipados con la aplicación Obimap. Esta es una aplicación desarrollada por Nokia con el objeto de extraer datos de los teléfonos inteligentes como posición, dirección de tráfico, hora del día y velocidad de movimiento,
que pueden ser utilizados en la creación de un producto de tráfico. Los números específicos no los puedo mencionar porque son pues de propiedad de Nokia, pero en esta transparencia que siguen puedo mostrarles el impacto que ha tenido que es el desarrollo de esta aplicación. Esa aplicación de OBI Maps estuvo en desarrollo en el 2008 y 2009. En el último trimestre del 2009 estuvo ya comercialmente disponible, pero el usuario tenía que ir a la página web de OBI Maps para bajarla, descargarla e instalarla en su celular. Y hay muchos suscriptores que no se dan a la tarea de hacer este tipo de cosas y no están muy familiarizados con el proceso. A partir del primer trimestre de este año, la aplicación se hizo disponible instalando en factoría en todos los teléfonos inteligentes de Nokia. Y eso ha tenido un gran impacto en el crecimiento de los datos. Si ven, nosotros veníamos procesando y acumulando datos a través de diferentes convenios por más de 6 años, pero el crecimiento se dio a partir del cuarto trimestre y especialmente se dispara el crecimiento a partir del primer trimestre de este año. La importancia de estos datos es que la mayoría de ellos son bastante frescos, con menos de 5 minutos de vigencia. Ahora, nuestros planes para España. Tenemos planes de lanzar un producto comercial en noviembre, a fines de este mes. El producto fue creado con la combinación de varios insumos. Nuestro producto histórico, Traffic Patterns, con los datos evidentemente provenientes de Nokia y a través de arreglos comerciales con 5 o 6 empresas en el área comercial, empresas que manejan flotas de vehículos. El contenido es flujo, que es básicamente la velocidad promedio de viaje, y la información se sobrepone en el mapa de Navteq y las condiciones del tráfico se reflejan en diferentes colores, con rojo con la mayor congestión, verde para condiciones libres de tráfico. La cobertura son todas las autovías y autopistas del país e incluso tenemos cobertura en las áreas metropolitanas más importantes del país. Lo que nos falta es la incidencia, información de incidencias, en la cual estamos trabajando para añadirla, esperamos, para el año que viene. Este mapa da más detalle de la cobertura, cubre más de 60.000 kilómetros de carretera a nivel nacional. Está ilustrado en el color verde, en los puntitos verdes, son reportes de tráfico, de condiciones de tráfico, que son el resultado de agregar todas las fuentes que mencionamos anteriormente. Y eso termina mi presentación, un poco más de promoción sobre la empresa. Y si hay alguna pregunta. No. Muy bien.